toque científico. El cuerpo virtual. Un incendio. Un evento fascinante pero peligroso. Mientras se consume el material de la construcción, el humo que vemos está compuesto por hidrocarburos que se evaporan de los materiales de construcción. Materiales como madera, pintura y muebles. El fuego necesita otro elemento como combustible, el oxígeno. El oxígeno es el gas más reactivo del aire y el fuego crece en él. También los humanos necesitamos oxígeno para sobrevivir. La mayoría de la gente que muere en incendios muere por inhalar gases tóxicos, no por quemaduras. La gente no puede respirar en estas condiciones, entre ese oscuro humo. Los bomberos deben usar aparatos protectores de respiración para no inhalar el humo. Esto les permite rescatar a los sobrevivientes. Las infortunadas víctimas sufren la presencia de gases tóxicos en los pulmones. Estos gases no pueden usarse para la respiración. La forma en que se recupera la gente de los efectos de la inhalación de humo nos muestra cuál vital es el oxígeno para la vida. Cómo obtenemos y usamos el oxígeno para vivir es el tema de este episodio de El Cuerpo Virtual. La circulación y la respiración. Todos los humanos necesitamos oxígeno para existir. ¿Por qué es tan importante el oxígeno? Para funcionar, nuestros cuerpos y más específicamente nuestras células necesitan oxígeno para la respiración. Entonces, ¿qué es la respiración? Ella es Gina Coyne. Gina tiene 19 años y está en el equipo de natación de Gran Bretaña. Su cuerpo trabaja y entrena en un ambiente inusual para un humano, el agua. Su cuerpo necesita oxígeno para su respiración, pero no lo puede obtener del agua. Si Gina no puede usar el oxígeno en el agua, ¿cómo adquiere el oxígeno que necesita? La energía es el combustible de la vida. Adquirimos esta energía de la descomposición de nutrientes. Así como el fuego usa el oxígeno para liberar energía de los materiales de construcción, nosotros necesitamos el oxígeno para liberar energía de nuestra comida. Como la mayoría de los animales, tenemos un sistema respiratorio que nos permite extraer eficientemente oxígeno del aire que nos rodea. Mientras que Gina, la nadadora, tiene que salir a la superficie a tomar aire. Cuando aspiramos, extraemos oxígeno del aire. Añadimos dióxido de carbono, un producto de desecho de la respiración, al aire que exhalamos. La acción de llenar y vaciar nuestros pulmones se llama ventilación. La respiración es una respuesta automática que tiene su propio ritmo básico. Respiramos sin tener que pensarlo. Centros nerviosos especiales del cerebro hacen esto posible, aun cuando dormimos. Incluso un bebé tiene esta respuesta automática programada en su sistema. Mientras Gina entrena, ¿cómo llega el oxígeno de sus pulmones a sus células activas, incluso las de sus extremidades? De algún modo, el oxígeno tiene que pasar de la nariz y la boca de Gina a todas las partes de su cuerpo, donde ocurre la respiración celular. Mientras entrena, su cuerpo depende de muchos sistemas fisiológicos que trabajan juntos. Examinemos lo que ocurre con el cuerpo de Gina mientras entrena. Cuando sale a la superficie, inhala y lleva aire a sus pulmones. Podemos ver cómo se expelen pequeñas burbujas de gas mientras exhala. Gina tiene que repetir este ritmo todo el tiempo mientras nada, pero ocurren muchas cosas más dentro de su cuerpo. Antes de examinar el funcionamiento del corazón y los pulmones, veamos la extensión de nuestro sistema de circulación y cómo trabajan juntos algunos de nuestros sistemas internos. El oxígeno es transportado en nuestra sangre, que a su vez fluye por todo el cuerpo de nuestro sistema circulatorio. Es como nuestra red de carreteras. El órgano responsable de mantener circulando la sangre es el corazón. Su único propósito es bombear sangre por todo nuestro cuerpo. El resto del sistema circulatorio consiste en tubos huecos llamados vasos sanguíneos. Nuestro cuerpo parece muy complicado, pero su confuso diseño tiene más sentido si pensamos en él como una serie de sistemas, cada uno con sus propias tareas. Si quitamos la piel y los músculos, se muestra el sistema esquelético. Nuestros cuerpos son complicados,
porque todos los sistemas están interrelacionados y son interdependientes. Si vamos más adentro, vemos los conductos de aire, la tráquea y los bronquios, que conectan la boca, la nariz y la faringe o garganta con los pulmones. Con ayuda de la caja torácica y el diafragma, forman los principales órganos respiratorios. ¿Cómo trabajan los pulmones para abastecer el oxígeno necesario? El centro respiratorio en el cerebro controla el movimiento de músculos especiales unidos a la caja torácica y al diafragma. Estos músculos se contraen cuando necesitamos oxígeno y levantan la caja torácica. Noten cómo se aplana el diafragma. El efecto combinado de este movimiento es el aumento de volumen de la cavidad pectoral, que a su vez disminuye la presión dentro de los pulmones. ¿Recuerdan la ley de Boyle? La presión de una cantidad de gas varía a la inversa con su volumen a una temperatura constante. En otras palabras, al aumentar el volumen, la presión disminuye y viceversa. En este caso, la presión atmosférica exterior es un poco mayor que dentro de los pulmones. El aire entra precipitadamente por la boca y la nariz, expandiendo los pulmones. La exhalación, lo contrario. ¿Podrían describir cómo ocurrirá esto? Veamos nuestro cuerpo virtual mientras exhala. ¿Ven lo que sucede? La exhalación invierte la acción, los músculos se relajan y con la ayuda del retroceso elástico natural de los pulmones, el volumen de la cavidad pectoral disminuye y el aire es expulsado. En un cuerpo sano, cerca del 3% de las necesidades de energía del cuerpo es usado para la respiración. Esto puede aumentar a más del 30% en alguien con una enfermedad pulmonar. El cigarro es un importante factor para enfermedades pulmonares y cardíacas. Es responsable de más de 100,000 muertes al año, tan solo en el Reino Unido. El humo del cigarro contiene 3 sustancias que tienen un efecto directo en los pulmones: nicotina, monóxido de carbono y alquitrán. La nicotina es un veneno altamente adictivo que tiene un fuerte efecto en nuestro sistema nervioso. El monóxido de carbono bloquea la entrada del oxígeno y el alquitrán destruye la superficie pulmonar, reduciendo dramáticamente el área de la superficie disponible para el intercambio de gases. Fumar puede parecer sofisticado para algunos de nuestros amigos, pero restringe seriamente el flujo del aire hacia los pulmones y fuera de estos. Entremos al cuerpo. Una persona normalmente inspira y exhala unos 500 mililitros de aire entre 12 y 17 veces por minuto. Si la demanda de oxígeno aumenta, como en el ejercicio, el ritmo y el volumen aumentan automáticamente. ¿Cómo se controla la respiración? Se puede modificar conscientemente su ritmo y la profundidad hasta cierto punto. La necesidad de respirar es automática. Respiramos sin tener que pensarlo. Y todo está en esta parte del cerebro. Esta es la base del cerebro y tiene una región llamada médula oblongada que controla todas las respuestas nerviosas automáticas, incluyendo la respiración. Es una complicada red de células nerviosas, una unión de células nerviosas conectadas para enviar y recibir mensajes por todo el cuerpo. Algunas de estas células nerviosas se agrupan para formar centros especializados. Son como casetas de señales. Y estos son los centros respiratorios. Todos hemos tenido la sensación de pánico cuando sentimos los pulmones vacíos de aire. Nuestros centros respiratorios detectan cambios en los niveles de dióxido de carbono en la sangre que pasa. El dióxido de carbono debe ser eliminado. Se envían señales por los nervios para que los músculos de la caja torácica trabajen más rápido. Este niño, Jan, debe salir lo más rápido posible para tomar aire y rellenar su suministro de oxígeno. En esta imagen endoscópica vemos que el aire de nuestra boca y nuestra nariz pasa por la cavidad vocal, desciende por la tráquea hacia los pulmones. La tráquea se mantiene abierta por anillos cartilaginosos en sus paredes y una vez en el pecho se divide en 2 ramas llamadas bronquios. Los bronquios conducen directamente a cada pulmón. Dentro de los pulmones, el aire baja por una serie de tubos en forma de ramas, los bronquiolos. Los bronquiolos se van haciendo más estrechos hacia los extremos y terminan en grupos de pequeñas bolsas de aire, los alveolos.
Los alvéolos son estructuras elásticas de paredes delgadas y tenemos unos 150 millones en cada pulmón. Son muchas bolsas de aire que nos dan mucha área de superficie. Los alvéolos forman una red de vasos sanguíneos. Y es aquí donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan por aquí por simple difusión. Una alta concentración de oxígeno se difunde a través de la fina membrana de cada alvéolo a la sangre. El dióxido de carbono viaja en la dirección contraria, sale de la sangre y entra en los pulmones. La superficie interior de cada alvéolo está cubierta por una delgada capa de agua, en la que los gases se disuelven antes de difundirse. Pero también contienen otro fluido llamado surfactante. ¿Por qué es importante este fluido? Bueno, recuerden que los alvéolos son bolsas húmedas muy delgadas y tienden a colapsar hacia adentro, bloqueando la difusión. Sin surfactante sería muy difícil producir suficiente presión para inflar los pulmones. Ya vimos a Jan bajo el agua de la piscina. ¿Pero cuánto tiempo logrará estar bajo el agua? Depende de cuánto tiempo pueda contener la respiración. Si tratáramos de usar agua para la respiración, veríamos que no podríamos eliminar el agua que hubiera entrado a los pulmones. Los pulmones no tienen músculos, dependen de su retroceso elástico para desinflarse en la exhalación. El agua pesa mucho más que el aire, demasiado como para que nuestro sistema respiratorio, que depende de la presión, la elimine eficientemente. Repasemos los conductos. El aire baja por la tráquea y entra a los pulmones, donde la sangre toma oxígeno en los alvéolos. El oxígeno es transportado en la sangre a las células y tejidos, donde es usado para la respiración celular. Y el corazón bombea sangre por todo el cuerpo. El corazón tiene dos sistemas. Un sistema bombea la sangre hacia los pulmones y desde estos, y el otro bombea la sangre por todo el cuerpo. Mantiene estos dos sistemas separados para maximizar la eficiencia del intercambio de oxígeno. El lado derecho del corazón trabaja con la sangre desoxigenada, mientras el lado izquierdo trabaja con la oxigenada. Fluye sangre de los pulmones hacia el atrio derecho. Atrio significa entrada en latín. La sangre fluye dentro del ventrículo izquierdo que la bombea por todo el cuerpo. Tiene un largo camino por recorrer. Debe ser enviado con una gran fuerza o alta presión. El ventrículo izquierdo tiene paredes musculares gruesas que le dan el gran impulso que necesita. Lo mismo ocurre en el lado derecho del corazón cuando la sangre vuelve a los pulmones. Pero la sangre no necesita alta presión para volver a los pulmones, así que la pared muscular es mucho más delgada. En los pulmones, en los alvéolos, la sangre que pasa recoge oxígeno. Pero ¿cómo sucede esto? Una gota de sangre transporta millones de estas células, los glóbulos rojos, que tienen esta forma, lo que les da un área de superficie grande para absorber oxígeno. Y no tienen núcleo, así que tienen más espacio para una sustancia, la hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento rojo brillante que le da su color a la sangre. Es una proteína globular que tiene en el centro el metal hierro. La presencia del hierro da a la hemoglobina sus propiedades de recolectar y liberar el oxígeno. La hemoglobina es transportada por los vasos sanguíneos dentro de los glóbulos rojos. ¿Cómo funciona la hemoglobina? ¿Cómo sabe cuándo recolectar oxígeno y cuándo liberarlo? En áreas donde las concentraciones de oxígeno son altas, como en los pulmones, el oxígeno entra a las células y se une a la hemoglobina para formar oxihemoglobina. En este estado viaja por el cuerpo hasta que llega a un área donde las concentraciones de oxígeno son bajas, como cerca de las células activas. En los tejidos activos, los glóbulos rojos liberan el oxígeno y vuelven a la hemoglobina, listos para ser usados nuevamente. En promedio, un adulto tiene de 5 a 6 litros de sangre en el cuerpo. La sangre oxigenada abandona el corazón vía la aorta y es transportada al resto de las arterias del cuerpo. La alta presión de los latidos del corazón hace que la sangre viaje rápido, por lo que las arterias tienen paredes musculares elásticas duras para soportar esta alta presión. Las arterias se conectan al sistema venoso mediante los vasos capilares de los tejidos. La red capilar une la circulación arterial a la circulación venosa. El flujo sanguíneo en los vasos capilares, que son estrechos, es más lento para permitir el intercambio de gases, nutrientes y productos de desecho. ¿Y qué pasa con la sangre desoxigenada alta en dióxido de carbono?
Fluye a través de los vasos capilares al sistema venoso y en las venas es devuelta al corazón. Ahora la presión que impulsa la sangre es mucho menor. Además, mucha sangre viaja contra la gravedad mientras sube desde las piernas. Para facilitar el flujo, las venas son mucho más gruesas que las arterias y ofrecen menos resistencia. Las venas también contienen válvulas para evitar que se regrese la sangre, y la sangre solo pueda fluir en una dirección. La sangre regresa al corazón vía la vena principal o vena cava. La sangre desoxigenada entra al atrio derecho, baja al ventrículo y es transportada en la arteria pulmonar a los pulmones. Ya que hay dos circulaciones, una para los pulmones y otra para el resto del cuerpo, la sangre pasa 2 veces por el corazón en cada circulación completa del cuerpo. Mientras más eficiente trabaja el corazón, más eficiente o apto será el cuerpo. Cuando nos ejercitamos, el músculo del corazón se ejercita y se fortalece. En la piscina, mientras Gina compite contra reloj, sus músculos trabajan más, usan más oxígeno y aumentan la cantidad de la producción de dióxido de carbono que debe ser eliminado antes de que envenene los tejidos. El dióxido de carbono es transportado en el agua de los glóbulos rojos y en el plasma sanguíneo. Este proceso es exactamente igual al que ocurre en el cuerpo de Jan mientras contiene la respiración bajo el agua. Aún con el aumento en la respiración, a veces exigimos tanto a nuestro cuerpo que no podemos respirarlo bastante rápido para reemplazar el oxígeno que usan los músculos. Pero aún necesitan energía, así que vuelven a liberarla sin la ayuda del oxígeno mediante la respiración anaeróbica. Pero el desecho del ácido láctico producido debe ser eliminado rápidamente y el cuerpo necesita oxígeno para hacer esto. De hecho, lo que hizo Gina fue tomar oxígeno a crédito. Cuando deje de ejercitarse, debe pagar su deuda de oxígeno. La acción del bombeo del corazón, como el proceso de respiración, requiere energía. El corazón late unas 70 veces por minuto. ¿Y por qué no se cansa o se acalambra como otros músculos? Los músculos del corazón o cardíacos tienen propiedades especiales que no tienen otros músculos esqueléticos. El músculo cardíaco se conforma de ramas cortas entretejidas de células que esparcen las ondas de las contracciones musculares. Gracias a esto, el corazón se contrae o late repetidamente sin descanso. Cuando se contrae, lo que se conoce como su fase sistólica, la sangre es bombeada hacia afuera del corazón a las arterias. El corazón se relaja, esta es la fase diastólica, y la sangre fluye al corazón desde las venas. Así que la sangre solo fluye por el corazón en una dirección. Esto es posible gracias a las válvulas en forma de aleta del corazón que evitan que la sangre se regrese. El oxígeno es vital para nuestra supervivencia. Nuestros órganos, tejidos y células no podrían hacer nada sin él. Sin oxígeno, nuestras células morirían rápido y sin nuestro sistema circulatorio no podríamos llevar oxígeno a los tejidos ni eliminar de ellos los productos de desecho. Y Jan halló un modo más eficiente de respirar bajo el agua.